que seguir algún orden para mayorizar o no es necesario? ¿Tengo que seguir el orden en el libro que tienen las cuentas del libro? Normalmente, sí, en este caso estos mayores que tenemos, que es simplemente la T, ¿viste? No tienen el detalle de las fechas, ¿sí? Pero si podés llevar un orden, mejor, pero no es obligatorio llevar un orden, ¿sí? Lo que sí tienen que coincidir y estar bien determinado la columna del debe y del haber. Si pones primero un movimiento antes que otro, no te va a alterar. Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta del trabajo práctico 5? ¿Sí? ¿Qué se hacía luego que teníamos todos los saldos de los mayores? El balance de sumas y saldos. Correcto, muy bien, ¿sí? Entonces tenemos la registración en el libro diario con las cuentas contables, la mayorización de los movimientos de cada cuenta y por último la determinación del balance de sumas y saldos. A ver, creo que había quedado colgada una pregunta de Fernanda. Bueno, si no la preguntamos luego. La intención de hoy, chicos, es volver a repasar el tema de devengamiento, ¿sí? Que siempre es un tema que les cuesta adquirirlo y ponerlo en práctica, ¿sí? En el día de ayer, no sé quiénes no estuvieron ayer. Disculpe, profe, era yo. Le iba a consultar por el día de ayer porque yo tuve que salir temprano. Sobre todo la última parte donde nos cambian las fechas. Perfecto. Bueno, la clase de hoy vamos a repasar los prácticos, ¿sí? De ayer. Quiero ver a ver quién no estuvo ayer también. Fernanda se tuvo que retirar también y le faltó un poco del último punto, del punto alternativo. ¿Quién más no estuvo ayer? No es para tomar de asistencia en este caso, es para ver quién no. Buenas tardes, profe. Yo sí estuve ayer, pero la verdad estoy un poco perdida en el práctico que vimos ayer. No entiendo mucho y estoy un poco mareada. Intenté volverlos a hacer sola los ejercicios, pero no, como que me pierdo. Me imagino. Igual, chicos, siempre es bueno que si dando el trabajo práctico no se entiende, ¿sí? No se queden con la duda y la planteemos en el momento para que no avancemos y se queden con la duda ejercicios posteriores, ¿sí? Así que bueno, a ver. ¿Las preactivas la hicieron o no? Sí, profe. Sí, a las preactivas. ¿Las del 9 o las del 10? Las del 9. Las del 9, sí. Sí, sí. Las del 9. A ver, ¿qué es importante que determinemos acá? ¿Sí? Estos conceptos que ya lo habíamos visto. Los conceptos de ingresos y los conceptos de gastos. ¿Los recuerdan o no? Sí, profe. A ver, se animen. Sí, profe. Muy bien. ¿A qué nos referíamos con ingresos? ¿Sí? Fíjense que nos habla de aumentos de activo, ¿sí? Y de disminuciones de pasivos que se originan por producción o entrega de bienes, por prestación de servicios o hechos que hacen la actividad principal del ente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo ingresos? Voy a tener un aumento de activo y una disminución de pasivo. O una disminución de pasivo, ¿sí? Por la producción o entrega de bienes, es decir, la venta, la prestación de un servicio, o aquella actividad que genere el ente como actividad principal.
¿Y este ingreso qué lleva acarreado? ¿Lleva acarreado un qué? Un gasto. Un gasto, ¿sí? Si yo le estoy entregando un bien, por ejemplo, zapatillas, ¿qué tengo que haber tenido primero para obtener el bien? Un gasto. Un gasto, exactamente, ¿sí? Entonces, tengo que haber tenido un gasto, es decir, una disminución de activo o un aumento del pasivo para poder originar ese ingreso, ¿verdad o no? Sí, profe. Entonces, fíjense, no hay ingreso sin gasto, ni gasto sin ingreso. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Si yo vendí una zapatilla, necesariamente tengo que haber tenido un gasto o un costo para la adquisición de esa zapatilla, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende o no? Sí, o para ponerlo en condiciones En para algún la momento la tengo que haber comprado y esa compra significó un gasto, ¿sí? O un costo para después tener una venta que va a ser un ingreso, ¿sí? Y después nos dice que no hay gasto sin ingreso. ¿Qué quiere decir? Que siempre que gasto algo, luego voy a tener nuestro ingreso por ese gasto, ¿sí? Entonces, fíjense, ingreso y gasto está relacionado ¿con qué? Con la actividad principal del ente, que puede ser la venta de bienes o servicios o la prestación de servicios, ¿verdad? Porque las empresas se pueden dedicar o a vender bienes o a prestar servicios, ¿sí? Entonces tienen que tener bien identificados estos dos conceptos de ingreso y gasto. Y hay que diferenciarlos ¿con qué? Con las definiciones de ganancias y pérdidas. ¿Sí? Que las ganancias son aumentos del patrimonio que se originan en operaciones secundarias o accesorias. ¿Sí? Por ejemplo, si la empresa esta vende zapatillas o vende camisetas, ¿sí? La empresa PSG, que es una que estamos viendo, ¿sí? La actividad principal del ente, ¿cuál va a ser? La entrega de bienes o servicios, ¿sí? Entonces, por la entrega de bienes y servicios, o de bienes, mejor dicho, en este caso, de zapatillas y camisetas, va a tener un ingreso. Pero, por ejemplo, esta empresa puede tener un plazo fijo. Sí. Y ese plazo fijo, ¿qué le genera? ¿Una ganancia? Le genera una ganancia, ¿sí? Porque son aumentos del patrimonio, pero por operaciones secundarias o accesorias. Lo mismo que con las pérdidas, ¿bien? Entonces, fíjense, las ganancias y las pérdidas se generan básicamente por hechos no controlados por el ente, ¿sí? Viene dado por la característica de que son operaciones secundarias o accesorias al ente, que no reflejan la actividad principal del mismo. Ahora, para determinar qué ingreso y qué gasto corresponde incluir en el periodo, ¿sí? ¿Qué es objeto de medición? Entonces, esta es la pregunta que se tiene que hacer para empezar a responder, ¿sí? El principio del devengado. ¿Qué ingresos y qué gastos corresponde incluir en el periodo? ¿Sí? Cuando hablamos de periodo, hablamos de un mes, por ejemplo, el mes de enero, que es objeto de medición. Y acá aparecen los dos métodos, ¿sí? De medición que hemos visto ayer. El sistema del percibido y del pagado, ¿sí? Que se generan por los movimientos de efectivo o por los movimientos de flujo de fondos. Y por el sistema del devengado, que es el que venimos trabajando. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos métodos para incluir en un periodo un ingreso o un gasto? Esto lo vimos ayer, a ver qué se acuerdan de esta diferencia. Podría ser la parte del sistema de devengado es cuando se hace la facturación y el percibido es cuando recibo la paga de eso. ¿Así? Una parte está bien, ¿sí? El método del percibido se indica que voy a determinar el ingreso o el gasto. ¿Qué son ingreso y gasto?
¿Son qué? Aumento de ¿Son la variaciones actividad. patrimoniales? ¿Son efectos en el patrimonio neto? ¿Qué son? Variaciones patrimoniales. Variaciones patrimoniales, ¿Cómo las denominábamos? activo y Aumento de pasivo. activos y disminuciones de pasivos. ¿Sí? ¿Y qué generan esos ingresos y gastos? Diferencia en el patrimonio. Muy bien. Y si hay diferencia en el patrimonio, ¿qué había? Una ganancia o una pérdida. Un resultado positivo o un resultado negativo, ¿sí? Muy bien. Ahora, el sistema de lo percibido te dice que se va a determinar o se va a incluir en el periodo que recibí, ¿sí? El efectivo o la cobranza o el gasto, ¿sí? Cuando se entregue o se reciba el flujo de efectivo, ¿sí? Y el sistema del devengado, ¿sí? No se determina por la facturación, Luis, sino que se determina en virtud del hecho generador, ¿sí? De esa determinación. ¿Se acuerdan que habíamos visto ayer? Que nos decía que había que tener en cuenta el hecho generador, ¿sí? O el hecho sustancial que genera el resultado. Ese resultado positivo o negativo, ¿sí? Entonces, el del percibido no importaba cuándo fue el hecho generador que generó el ingreso o el gasto, sino importaba cuándo recibí, ¿sí? O entregué el dinero en efectivo. Fíjense entonces el criterio del devengado, que esto nos dice la RT, ¿sí? Y que está bien clarito para que lo tengan en cuenta. Dice, se considera que los resultados deben contabilizarse en los periodos en que se generan, sin considerar si han afectado a los fondos del ente. Cuando hablamos fondos del ente, ¿a qué nos referimos? Al patrimonio. Al fondos, Dinero en efectivo. al efectivo, ¿sí? Que sí se tiene en cuenta para el principio del percibido. ¿Se acuerdan? Entonces, se consideran los resultados. Chicos, a ver, este criterio no es más que determinar cuándo se tiene que reconocer el resultado, en qué periodo. ¿Sí? Cuando hablamos de periodos, ¿en qué mes? Si lo vamos a reconocer el resultado, en enero, en febrero, en marzo. ¿Sí? Entonces, este criterio nos va a decir cuándo se tiene que contabilizar ese resultado. ¿Se entiende? Yo lo que llegué a entender ahí es lo que, por ejemplo, estamos en el mes de enero. Yo puedo haber recibido la plata un 20 de enero, pero es como que el devengado es recién el 15. Entonces yo ahí es cuando tengo mi resultado positivo y puedo recibir la plata más adelante, digamos. O sea, puedo tener devengado eso más antes. Viene por ahí. 3 palabras quiero que se acuerden para el principio del devengado. Una, siempre que hablamos de devengado, hablamos de un resultado. ¿Sí? Primera palabra que quiero que se acuerden. Segunda palabra que quiero que se acuerden, periodo. ¿Sí? Entonces, periodo, ¿sí? Y resultado. Lo que el criterio del devengado va a determinar en qué periodo el resultado, y viene la tercera la palabra, se va a contabilizar. ¿Sí? Entonces, contabilizar o imputar, periodo y eso se va a contabilizar. ¿Y cuándo va a ser la respuesta? Cuando ocurre el hecho. Y acá la respuesta la tienen en la RT17, ¿sí? Que es la que tienen en pantalla. Y nos dicen, los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los periodos en que ocurren, con independencia en el momento que se produjeron los ingresos o egresos de fondos relacionados.
Entonces acá bien clarito diferencia, ¿sí?, el criterio del percibido con el del devengado. Fíjate acá lo diferencia, dice, los efectos patrimoniales de las transacciones u hechos deben reconocerse en el periodo en el que ocurren, con independencia, ¿sí? Hasta ahí es ¿qué criterio? ¿El del percibido. No, el del devengado. ¿Sí? Entonces, los efectos patrimoniales y otros hechos deben reconocerse en los periodos en el que ocurren. ¿Sí? Eso es el criterio del devengado. Por otra parte, dice, fíjense que con independencia del momento en el que se produjeron los ingresos o egresos de fondos, ahí hablamos de efectivos. ¿Sí? Y ese es el criterio de el percibido. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo pueden reconocerse el resultado? ¿Sí? Cuando ocurren 3 reglas, ¿sí?, que son las que vimos ayer. Denme un segundo. Se debe haber realizado el hecho sustancial que genera el resultado, ¿sí? Se debe poder medir con la mayor objetividad posible, ¿sí? Y se tiene que haber ponderado prudentemente los riesgos inherentes a la operación, ¿sí? Esos son los criterios que se deben tener en cuenta para determinar cuándo ocurre el hecho. Entonces, fíjense, se considera que los resultados, primera palabra, deben contabilizarse en el periodo que se generan, ¿sí?, sin considerar si se han afectado a los fondos, es decir, al efectivo. Entonces, acá estos criterios diferencian el criterio del percibido con el del devengado. Fíjense, acá tenemos, ¿sí?, cuando hablamos de hecho generador. Por ejemplo, el hecho generador es la prestación de un servicio de tracto sucesivo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de esto? Un servicio de continúa en el tiempo. ¿Un contrato de alquiler? Exactamente. Ahí tenemos un hecho generador, ¿sí? Yo le presté un servicio de tracto sucesivo. Le presté el alquiler de un inmueble, ¿sí?, por un mes. ¿Cuándo se genera el hecho sustancial? Cuando me paga. No, cuando, a ver, Cuando finaliza el periodo. Yo le contrato. A ver, vamos a ver. ¿Esto se genera cuando se celebra el contrato? Tenemos Gabriela. Gabriela, vos sos propietaria, ¿sí?, de un local comercial que está en el centro, ¿sí? Sos propietaria de una esquina que está destinada a un local comercial y es tuyo, ¿sí? Y ahora yo quiero celebrar un contrato de alquiler por un año de tu inmueble, ¿sí?, de tu local comercial. Y celebramos un contrato de alquiler, ¿sí? Entonces, vos, Gabriela, que sos la locataria o la locadora. Locataria. ¿La locataria o el locador? El locador. Muy bien, yo soy el locatario, ¿sí?, de ese contrato de alquiler. Entonces, yo hoy, 21 de octubre, ¿sí?, todavía no transcurrió el mes, ¿sí?, y yo te tengo que pagar, ¿sí?, el mes entero, y te lo tengo que pagar el 31 de octubre, ¿sí?, al final del mes, el 30, perdón, de octubre. ¿Todavía terminó el contrato o no terminó el mes? Todavía no. Entonces, ¿se generó el hecho sustancial o todavía no? ¿Cuándo Todavía no. el servicio?
Todavía no se generaría cuando termine el mes. Exactamente, entonces el hecho sustancial se genera cuando terminaste de cumplimentar tu servicio, que es la prestación de ese inmueble, de ese alquiler. Entonces, vos, Gabriela, ¿cuándo podés registrar? ¿Sí? ¿En qué periodo va a registrar el resultado positivo de ese alquiler? A fin de mes. Exactamente, entonces ahí es donde el hecho generador es la prestación de un servicio y el hecho sustancial, ¿sí?, es al final del periodo. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Por ejemplo, luego tenemos algunos hechos generadores como prestación de servicios instantáneos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van al médico, ¿sí? Van a hacerse una radiografía de muñeca. Es una prestación de un servicio instantáneo, se presta el servicio instantáneamente, ¿sí? ¿Cuándo es el hecho sustancial? Una vez que me entregan los En estudios. ese mismo momento. Exactamente, con la prestación y la finalización del servicio, exactamente, ¿sí? Por ejemplo, puede ser también un hecho generador la venta de bienes. ¿Cuándo se genera el hecho sustancial? En el mismo momento también. ¿En el mismo momento de qué? Entonces, Gabriela, vos me vendés una licuadora, ¿sí? Que necesito, me vendés una licuadora, ¿sí? ¿Cuándo se genera el resultado positivo para vos? En el momento en el que se efectúa el pago. Bueno, ese es el criterio del percibido, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés la licuadora, Gabriela, y lo suma todo en el ejemplo. Gabriela la tiene una licuadora y yo tengo el dinero, ¿sí? Gabriela, yo le pago a Gabriela, pero Gabriela todavía no tiene la licuadora, me la va a entregar en 30 días. ¿Se generó el resultado positivo o no? Sí, No, porque No, no, porque yo todavía tengo la obligación de entregarle el... Claro, porque ahí sería un pasivo que aumenta. Exactamente, sí, Gabriela todavía no entregó el bien, entonces tiene una deuda conmigo, ¿sí? Porque yo le entregué dinero, ¿sí? Pero ella todavía no me entregó la licuadora, ¿sí? Entonces, fíjense, con el criterio del percibido, si hubiéramos generado el resultado positivo, pero en este caso, como estamos hablando del criterio del devengado, ¿sí? Y que básicamente todas las normas internacionales de contabilidad así lo determinan, ¿sí? El criterio del devengado va a generar el resultado positivo ¿en qué momento? Cuando Gabriela haga ¿qué? La entrega de la licuadora. Haga la entrega, ¿sí? O la tradición de la entrega de la licuadora, ¿sí? Recién ahí Gabriela va a tener un resultado positivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Le sumo otro ejemplo. Gabriela me entrega la licuadora a mí, ¿sí? Pero yo le prometo pagarle en 30 días. ¿Se generó el resultado positivo para Gabriela? No, sería un activo que aumenta por derechos a cobrar. ¿Y sí qué se más? generó porque se produjo, digamos, la entrega del bien, digamos. Exactamente, O sea, sí, se generó el resultado positivo. ¿Sí? Lo que no se generaría ahí vendría a Vos ser tuviste un el resultado positivo, Gabriela, pero además también tenés un crédito, ¿sí? O un compromiso de pago de parte mía. Pero el resultado positivo sí se dio. ¿Cómo harías el asiento si vos me entregas una licuadora y yo te digo que te voy a pagar en 30 días? ¿Cómo registraría contablemente? Deudores por venta a... Digo que aumenta deudores por venta y un resultado positivo a venta. Entonces, ¿hubo un hecho generador? Sí, Sí, entonces hubo un resultado positivo. Recuerden ese periodo, ¿sí?
cuando se contabiliza, ¿sí? Y resultado. Entonces, esas tres palabras son las que tiene el criterio del devengado. ¿Sí? ¿Se entiende un poco mejor o no? Sí, profe. Entonces, fíjense la diferencia entre el criterio del percibido y el criterio del devengado. Con el criterio del percibido, ¿sí? Si yo le entregué 10.000 pesos para que me dé la licuadora, ¿sí? Y todavía Gabriela no me la entregó, ella hubiera generado el resultado positivo. Sin embargo, con el devengamiento nos dice que recién con el hecho generador, ¿sí? Se va a determinar la contabilización de ese resultado positivo en el periodo que se realice ese hecho generador. Y les propongo, denme un segundo, les hice unos pequeños ejemplos. Muy bien. ¿Se acuerdan esto que lo vimos ayer? Sí, profe. Bien, ¿sí? Acá tenemos hechos económicos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 hechos económicos aislados, ¿sí? Que no tienen relación entre sí. Y acá tenemos dos periodos, febrero y marzo, y tenemos dos tipos de criterios de contabilización, el criterio del devengado y el del percibido. Entonces, lo que vamos a hacer para el mismo hecho económico, vamos a ver cómo se diferencian en qué periodo se va a contabilizar el resultado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las tres palabras? Y vamos a ver cómo varía esto dependiendo el criterio determinado. A ver, Gabriela, ¿podés leer la primera operación? Primer hecho económico. Sí, profe. El 5 del 2 del 2020 factura duplicado por venta de mercaderías en 5.000. La entrega de la misma es el 15 del 2 del 20. El cobro se realizará en 30 días. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Denme un segundo. Tenemos acá el 5 de febrero. ¿Qué pasó el 5 de febrero? Se generó la factura, ¿verdad? Sí. Sí, vendí mercaderías por Bien. supuesto. Nos dice que por la mercadería de 5.000 pesos. La entrega, ¿sí? ¿Cuándo se hizo? 10 días después. El 12, ¿no es cierto? La entrega de la mercadería se hizo el 12 de febrero. Perdón, el 15, ¿verdad? 15. Y nos dice que se va a pagar recién ¿cuándo? En 30 días. 30 días. Es decir, el 15 de marzo se paga. Entonces, fíjense que tenemos una fecha se hizo la factura, otra fecha se hizo la entrega de la mercadería y otra fecha es la que se paga. ¿Cuándo es el hecho generador? El 15 de El febrero. 15 de febrero. El 15, exactamente. ¿Cuándo se hace la tradición de la entrega? El 15 de febrero. El 15.
Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué palabras? Tenemos periodo, ¿sí? Que va a ser 15 de febrero. Resultado, cuando hablamos de vengamiento, siempre vamos a tener un resultado, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener la otra? Contabilización, ¿sí? Entonces, fíjense, el 15 de febrero, ¿sí? Vamos a contabilizar el resultado positivo por la venta. Vamos a hacer deudores por venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién me lo van a pagar en 15 días, a venta por ¿qué valor? Unos 5.000 pesos. 5.000 pesos, exactamente, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? En un mes, ¿qué pasó? Se ¿Qué produjo obtuvimos? El efectivo de El esa cobro. venta. Ahora en el Tuvimos el cobro, ¿sí? Caja a deudores por ventas. Pero fíjense, ¿cuándo se generó el resultado positivo? ¿En febrero o en marzo? En febrero. En febrero. En febrero, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando... Denme un segundo. Cuando la definición de devengamiento nos decía esto, ¿qué nos decía? Se considera deben contabilizarse, otra palabra, en los periodos que se generan. ¿Cuándo se generó el resultado positivo? El 15 de febrero. ¿Y por qué? Porque ocurrió el hecho generador. ¿Y cuál fue el hecho generador? La La entrega entrega de de mercaderías. mercadería. ¿Entienden un poco mejor, chicos? Sí, profe. Y toda esta parte es la que tiene que ver con ¿qué? Con el otro criterio de lo Percibido. 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 Y fíjense que dice, sin considerar si se han afectado los fondos del ente. ¿Cuándo se vieron afectados los fondos del ente recién acá? En el mes El 15 de subsiguiente. marzo. Cuando cobró la El plata. 15 de marzo, ¿hubo un resultado? No. 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 ¿Por qué? Porque es independiente el resultado de qué, de cuándo se Se consideran recibe o la se afectan los fondos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, profe. Entonces, fíjense acá, cómo con el criterio de el devengado, el resultado cuando se hubiera generado en febrero, ¿sí? Y con el criterio de lo percibido, fíjense, el resultado se hubiera generado ¿cuándo? Cuando se En cobró, marzo. ¿verdad? En marzo. En marzo. Entonces, fíjense que para una empresa es muy distinto tener un resultado en febrero que un resultado en marzo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poco mejor? Sí, un Sí, poco. profe. Sí. Sí, profe. Bueno, tenemos un poco más de ejemplos, así lo siguen entendiendo. A ver, no, las resoluciones técnicas te determina que siempre se determina el criterio del devengado, ¿sí? Eso respondiendo a la pregunta de Kevin. A ver, ¿quién puede leer la próxima hecho económico? Cualquiera, no importa. El 6 de febrero, recibo original, pagamos en efectivo los alquileres del salón de venta en 30.000 pesos por los meses de febrero a marzo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó acá? Pago un servicio. Primero, tenemos que el 6 de febrero paga el alquiler de febrero y marzo. Sí.
Muy bien. Recuerden esto. ¿Qué dice el criterio del devengado? Se considera que los resultados deben contabilizarse en los periodos en que se generan, sin considerar si se han afectado los fondos del ente. ¿Cuándo se genera, sí, el devengamiento del alquiler de febrero? ¿Y cuándo se genera el devengamiento del alquiler de marzo? 31 de marzo. ¿Y qué pasó acá? ¿Cuándo lo pagó? En febrero. En febrero, el 6 de febrero. Entonces, en febrero tiene que haber un resultado, ¿sí? ¿O cuándo va a haber, o cuándo se van a generar los resultados? Los resultados deben contabilizarse en los periodos en los que se generan. ¿Cuándo son los hechos generadores? En febrero y marzo. En febrero y marzo. ¿Pero qué pasó acá? ¿Pagó el 6? ¿Qué pasa si pagó febrero y marzo? El 6 de febrero. Serían alquileres a devengar. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Lo de marzo sería un anticipo de clientes. ¿Por qué de clientes? Sería una ¿Estamos hablando de qué? De alquileres, perdón. Sería Sí. un anticipo de alquileres. Serían alquileres pagados por adelantado, ¿sí? Entonces tengo un activo, un derecho, ¿sí? Por un alquiler pagado por adelantado, ¿sí? ¿Hubo en este movimiento un resultado positivo? No. No, pero No. ¿Y cuándo voy a tener el resultado positivo? cuando se produzca el hecho generador. ¿Y cuándo es eso? El 28 de febrero. Final del mes. Uno es Al el final del mes de 28 febrero y al final del mes de marzo. 31 de marzo. Entonces, fíjense, al final del mes de febrero voy a tener, ¿sí?, un resultado negativo, en este caso, por alquileres pagados o alquileres negativos, ¿sí? Y voy a descontar mi derecho, ¿sí?, que obtuve por esos alquileres pagados por adelantado. Voy a tener un activo que, ¿sí? Y recién, en el 31 de marzo, ¿sí?, se va a afectar, se va a contabilizar el resultado en el periodo que se genera, que es recién el 31 de marzo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. Fíjense que acá el resultado positivo, ¿sí?, no se generó en febrero, el 6 de febrero, se genera recién el 28 de febrero, ¿sí?, y el 31 de febrero. Entonces, fíjense, tomando el criterio del devengado, voy a tener en febrero, ¿sí?, 15.000 pesos negativos y en marzo 15.000 pesos negativos, que son estos, ¿sí? En febrero, estos 15.000 pesos resultado negativo y en marzo, estos 15.000. Con el otro criterio del percibido, ¿sí?, ¿qué hubiera generado? Que los 30.000 pesos se hubieran registrado, ¿sí?, en febrero. ¿Se entiende o no? Con el criterio del percibido. Con el criterio del percibido salieron de mi bolsillo 30.000 pesos en febrero. O sea que hubiera determinado un resultado negativo de 30.000 pesos en febrero. Sabiendo que el hecho generador recién se genera a fin de febrero y a fin de marzo. Entonces, los resultados negativos irían en febrero, el 28 de febrero, y en marzo, el 31 de marzo. ¿Sí? Y eso se lo ve aquí. Chicos, ¿se entiende un poco mejor? Sí, profe. Sí, profe. Luis, a ver que tenía dudas también.
Sí, ya, más o menos ya lo voy entendiendo un poco más ya. Bueno, hasta que no me gusta el más o menos. Así que, a ver, Luis, lee el siguiente enunciado. Lo podría poner. ¿Sí? Un segundo. Diez de febrero del 2020, recibo duplicado, cobramos con cheque Banco Río por 20.000 pesos los alquileres correspondientes al mes de enero y febrero 2020. Muy bien. ¿Estos alquileres cómo son, Luis, en este caso? ¿Son negativos o son positivos? Positivo. Estoy cobrando, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y acá qué tengo? Que el 10 de febrero, ¿qué pasó? Cobramos. Cobramos los alquileres de qué? Del mes de enero y febrero. Muy bien. ¿Y cuándo son los hechos generadores? Podría poner de nuevo el enunciado. ¿Y qué te dice? El 10 de febrero cobramos con cheque 20.000 pesos por los alquileres del mes de enero y del mes de febrero. De enero y de febrero, ¿sí? El 10 de marzo. ¿Cuándo se realizó el hecho generador del alquiler de enero? El 31 de enero. 31 de enero. ¿Y de febrero? A fines de febrero, los últimos días de febrero. ¿Sí? Entonces, ¿el hecho generador cuándo es? ¿El 10 de febrero o el 31 y el 28? El 31 y el 28. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa el 10 de febrero? A ver, el 10 de febrero paga por adelantado, ¿sí? ¿Qué mes? Enero y febrero. Febrero. ¿Y qué pasa con el de enero? El alquiler de enero, el hecho sustancial, ¿ya pasó o no? Sí, ya pasó ya. Sí. Entonces, ¿cómo sería? El 31 de enero, ¿qué pasó? Se produjo el hecho generador. A ver, vamos con la línea del tiempo. Esto también está bueno que hagan una línea de tiempo, ¿sí? Estamos parados el 10 de febrero, pero antes, ¿qué hubo? Un hecho Hechos sustancial. generadores. Pero así, a ver si le queda más. Tenemos que el 31 de enero, acá, ¿sí? Hubo un hecho generador. Hubo el devengamiento del alquiler. ¿Sí? Entonces, fíjense, el 31, ¿qué hubo? Vamos al ejemplo. Tenemos la siguiente información. Tenemos que el 10 de febrero recibe un cheque por 20.000 pesos por los alquileres del mes de enero y del mes de febrero. ¿Correcto o no es correcto? Sí. Muy bien, ¿sí? ¿Cuándo fue el hecho generador del alquiler de enero? El 31 de enero.
Exactamente, ¿sí? ¿Qué significa hecho generador? Cuando tengo el resultado. Los resultados deben contabilizarse en los periodos que se generan, ¿sí? ¿Cuál Sí. es lo que determina en qué periodo se genera? El hecho generador, ¿sí? El hecho generador fue en este caso el 31 de enero. Y fíjense, tengo un resultado en este caso positivo, ¿sí? Por alquileres positivos. Entonces tengo alquileres positivos a cobrar, ¿sí? Un activo que aumenta porque es algo que tengo que cobrar, a alquileres positivos. Entonces, ¿cuándo se generó el resultado positivo? El 31 de enero. Muy bien. ¿Qué pasó el 10 de febrero? Tengo el percibido. La parte del percibido, ¿verdad? O sea, es cuando me Exactamente. pagan. ¿Qué pasó acá? Es cuando me pagan los alquileres. ¿Y qué me está pagando? El alquiler de enero y febrero. Muy bien. ¿Y el alquiler de enero qué pasó? ¿Ya está devengado o no? Sí, ya está devengado. Muy bien. Entonces voy a tener valores a depositar. ¿Y qué cuenta va a disminuir ahora? Alquileres positivos. Alquileres positivos a cobrar. ¿Sí? Voy a tener un qué. Un activo que Disminuye. muy bien. ¿Sí? Estos dos, ¿por qué periodo del alquiler? De enero. Enero. ¿Y qué pasa con febrero? Tengo primero la parte cuando me ¿El pagan. hecho generador ocurrió todavía o no? No, todavía no ocurrió. No, yo. Estamos a 10 de febrero. ¿Cuándo se va a dar el hecho generador? El 28 de febrero. 28 de febrero. Y entonces, ¿qué pasa el 10 si está pagando el alquiler del 10? Se produce Tengo la un cobranza. activo, un activo que aumenta, valores a depositar, con un pasivo que aumenta, alquileres a cobrar. ¿Por qué a cobrar? Son alquileres cobrados por adelantado. ¿Sí? Claro. Son Alquileres un cobrados pasivo por que adelantado. aumenta para la empresa. ¿Por qué? Porque cobra un alquiler por adelantado. Claro. Fíjense, el 10 del 2, ¿hay un resultado que No. deba contabilizarse? No. Fíjense que entonces el resultado es independiente, ¿sí?, del flujo de fondo del ente. Acá, ¿recibí un flujo de fondo o no? Sí. ¿Recibí valores a depositar? Sí, recibí un cheque. Exactamente. Lo que no significa, según el criterio de lo devengado, de que el resultado se genere. ¿Cuándo se va a generar el resultado? El 28 de febrero. El 28 de febrero. ¿Y cómo va a ser? Un pasivo que disminuye y un resultado positivo. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Recién ahí, entonces, ¿cuándo se genera el resultado positivo? A final del mes. En febrero y ¿cuándo más? Y en enero. En enero. Esto según el criterio del devengado, ¿verdad? De enero. Entonces, fíjense acá nuestro ejemplo, según el criterio del devengado, ¿sí? Acá no tengo enero, pero recién voy a tener 10.000 pesos de resultado positivo en febrero. ¿Sí? Y fíjate, con el del percibido, yo lo tendría los 20.000, ¿cuándo? En febrero. En febrero, ¿sí? Si acá hubiera una columnita que diga enero, acá tendría el criterio del devengado, los otros 10.000 acá, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Se va entendiendo mejor? ¿O Sí, seguís ahora con ya. más o menos, Luis? No, ahora ya. Bien. Ya. ¿Qué pasa el día, el siguiente hecho económico? A ver,
Cualquiera. Cualquiera, chicos. El 20 de febrero del 2020 recibe factura duplicado por venta de mercaderías por 30.000 pesos. La entrega de la mercadería es el 2 de marzo del 2020. El cobro se realiza en el 3 de marzo del 2020. Exactamente. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Venta de bienes o de servicios? De bienes. Venta de bienes. El hecho generador con la entrega de bienes, con la venta de bienes, ¿cómo es? Ya se la dije, a ver. Cuando se entrega el bien. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a ser el 3 de marzo cuando se entrega la mercadería. ¿Cuándo se entrega la mercadería? El En 2, marzo. el 2 de marzo. Ujú. El 2 de marzo. ¿Y el cobro cuándo? El 3 de El marzo. 3 de marzo. ¿Y cuándo se hace la factura? El 20, El 20 de febrero. de febrero. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fecha del hecho generador? El 2 de marzo. El 2 de marzo. Marzo. Fíjense, el 2 de marzo voy a hacer deudores por ventas a ventas por 30.000 pesos. Y acá aparece mi resultado. ¿Sí? Y recién el 3 de marzo, ¿sí? Con la entrega del efectivo, con el cobro, voy a recibir caja y voy a disminuir deudores por venta. ¿Sí? Entonces, fíjense, según el criterio de lo devengado, ¿en qué periodo se contabiliza los 30.000 pesos, el resultado positivo? El 2 de Marzo. marzo. En marzo. El 2 de marzo. Y con el criterio de lo percibido, El 3 de También. También en marzo. marzo. también en marzo, pero el 3. ¿Sí? Fíjense, en marzo se registra tanto el criterio de lo devengado como del percibido. Ahora, ¿está mejor el más o menos o no? Sí. Sí, profe. A ver, el resto, chicos, que solo algunos los veo activos. El resto están, bueno, Kevin, Lautaro, Camila. Se entiende mejor, ¿sí? Esto es muy importante que, fíjense que, esto se lo van a decir muchos profes también, que no hay mejor práctica que la teoría, ¿sí? Porque ustedes van a ver casos muy puntuales en la teoría, en la práctica, pero para poder adaptar, digamos, la práctica necesitan tener la teoría muy, muy clara, ¿sí? Para poder adaptar cualquier situación a la teoría. Lo que muchos de ustedes cometen a veces el error es empezar con la práctica y después llevarla a la teoría, ¿sí? Y acá lo que vemos son casos particulares, ¿sí? Entonces, entendiendo bien la teoría, ustedes van a aplicar la práctica en cualquier hecho, ¿sí? O en cualquiera de sus modalidades, ¿se entiende? Bueno, el resto viene bien. ¿Quieren que hagamos el último? Sí, profe. A ver, ¿quién lee? Ramiro, si querés leer la última operación. Bueno, profe. El 2 del 3 del 2020 pagamos los sueldos del mes de febrero por 50.000 pesos. Muy bien, tenemos pago de sueldo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos Está generando resultados negativos. Entonces, tenemos, a ver, que el 2 de febrero se le paga los sueldos del mes de febrero. El 2 de marzo. Ah, 2 de marzo, muy bien. ¿Sí? ¿Y cuándo es el hecho generador, ¿sí? De ese servicio? Febrero. El 28 de febrero. 28 de febrero. El 28 de febrero. ¿Qué pasó el 28 de febrero?
Es cuando Termina el mes de término del trabajo. mes, digamos. Cuando Se se- devengó exactamente los sueldos del mes de febrero. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? El resultado positivo. El Es un resultado resultado se va a El contabilizar en resultado el negativo. periodo en el que se generó. ¿Que cuándo es? El El 28 de 28 de febrero. febrero. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a obtener ahí? Sueldos y jornales, y voy a tener ahora un resultado negativo, a sueldos y jornales a pagar, ¿sí? Que es donde aparece mi deuda, mi pasivo que aumenta. ¿Y cuándo pago este sueldo? El 2 de el 2 de marzo. marzo. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? ¿Qué asiento voy a obtener? Un pasivo que disminuye y un activo. Voy a tener un pasivo que disminuye, exactamente, y un activo que disminuye. Que disminuye. ¿Sí? Entonces, según el criterio del devengado, ¿cuándo se generó el resultado? ¿En febrero o en marzo? Febrero. En febrero. En febrero, ¿sí? Y según el criterio de lo percibido, ¿cuándo hubiera sido? En marzo. Marzo. En marzo, ¿sí? Fíjense cómo afecta, ¿sí?, el criterio del devengado o del percibido en los resultados. Fíjense, el total del resultado del ejercicio en febrero hubiera tenido una pérdida de 10.000 pesos, de 50.000 pesos, perdón, ¿sí? Y con el criterio de lo percibido solamente hubiera tenido una pérdida de 10.000 pesos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, fíjense cómo afecta, según el criterio, el resultado del ejercicio. Y fíjense en marzo, ¿qué hubiera pasado? Con el criterio del devengado, yo obtuve una ganancia de 15.000 pesos. Sin embargo, para los mismos hechos económicos, siguiendo el criterio de lo percibido, obtuve una pérdida de 15.000 pesos. ¿Se entiende? Sí. Profe. Sí, profe. Entonces, lo correcto es determinar si el resultado en el periodo en el que el hecho sustancial o generador se presente u ocurra, sin considerar si se han afectado los fondos del ente. ¿Sí? Esta es una buena definición del criterio del devengado. ¿Se entiende mejor ahora, chicos? Sí. Profe. Sí, sí, profe. Si les parece, entonces, podemos compartir, ¿sí?, lo que hemos hecho ayer con la alternativa, que es lo que te faltó, Fernanda, en el día de ayer. Bien, gracias. Ustedes ya lo tienen, a ver. ¿Tienen a mano la cartilla de trabajos prácticos? Sí, profe. Sí, profe. Denme un segundo que yo las busco, que no las tengo a mano. Pueden ir leyendo nuevamente el ejercicio. Estamos por hacer el ejercicio 2, que era la locación de alquileres, pero con la alternativa 2, que nos decía que consideremos el mismo alquiler, pero en esta alternativa los alquileres se facturarán en el último mes y deben ser cobrados hasta el día 5 del mes siguiente, con transferencia a la cuenta corriente del Banco Macro. Considere que el alquiler de septiembre fue cobrado el 30 del 10 y el de octubre el 2 del 11. ¿Cuándo empezaba el contrato acá? El 1 de agosto. El primero. Sí, creo, sí. Muy bien, ¿qué pasaba el día 5? Disculpen, voy a silenciar mi teléfono. Disculpen. A ver, el día 5, ¿qué pasaba? Se generaba la factura.
Se genera una factura, ¿por qué? Por el derecho de cobro del alquiler. Teníamos duplicado de factura por 12.000 pesos y duplicado de recibo por 25.000. Esos 25.000 incluyen el alquiler del mes, ¿sí? Y el depósito de garantía de 13.000. Entonces, ¿qué tengo que registrar ahí? Tengo un ingreso, ¿sí? Un activo que aumenta de 25.000 pesos. Tengo un pasivo que aumenta por el depósito en garantía por 13.000, ¿sí? Y tengo un pasivo que aumenta por alquileres positivos a devengar. ¿Por qué no tengo un resultado acá todavía? Porque no se llegó al hecho No se generador. conoce el hecho generador. Esto podemos hacer algo positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un alquiler positivo a devengar o lo que llamamos también pagado. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Eso, dependiendo del plan de cuentas, es como voy a determinar el nombre de la cuenta. ¿Sí? ¿Por qué no tengo el resultado todavía? ¿Cuándo se genera el hecho generador del alquiler? El 31. ¿Sí? Entonces, fíjense, el 31 recién voy a tener alquileres ganados, recién ahí aparece mi resultado positivo, ¿verdad? Sí. Y voy a tener alquileres positivos a devengar como un pasivo que disminuye, ¿sí? O ese alquiler es positivo a devengar o pagados. ¿Podrías acercar un poquito más, hacerle zoom a eso un poquito? Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos de que se consideran los resultados, ¿sí? O sea, se deben contabilizar los resultados en el periodo que se generen. ¿El servicio cuándo se genera? En este caso, ¿cuándo termina el periodo o la prestación del servicio del alquiler? El 31 de El 31. El 31 del 8. Fíjense, independientemente también de cuándo lo facturen, ¿verdad? Sí. Sí, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa acá que nos decía, ¿qué me estoy pagando acá? Septiembre. No. ¿Septiembre era? Octubre estoy pagando. Ahí ya me perdí con la consigna. A ver, consideren que el alquiler de septiembre fue cobrado el 3 del 10, ¿sí? Y el de octubre, el 2 del 11. Entonces este que estoy pagando acá, el de agosto, ¿sí? Y el hecho generador de agosto se hace el 31 de agosto, ¿sí? ¿Qué pasa el 30 de septiembre? ¿Qué ocurrió el 30 de septiembre? Se deben contabilizar los resultados en el periodo que se generen. ¿Qué se genera el 30 de septiembre? El hecho El El resultado. hecho generador, ¿sí? Entonces debo devengar, ¿sí? El alquiler ganado, ¿sí? Entonces tengo que tener un resultado positivo por alquileres a cobrar, porque todavía no lo cobré, a alquileres ganados. Fíjense, se genera el resultado por el hecho generador de septiembre, por el alquiler de septiembre. Y acá, ¿qué nos dice la consigna? Que el mes de septiembre recién se paga el 3 del 10. Entonces, ¿cuándo se genera el hecho generador? Según el criterio del devengado. ¿El 30 de septiembre El o el 30 de 3 de septiembre. El 30 de septiembre. El 30 de septiembre.
Siguiendo ¿qué? Se consideran los resultados que deben contabilizarse en los periodos en el hecho que se genera. El hecho se genera el 30 de septiembre, ¿sí? Y fíjense, con independencia de cuándo se realiza el flujo de fondo. ¿Cuándo se realiza el flujo de fondo? En octubre. Octubre, que recién voy a tener una cobranza de esos 12.000 por los alquileres de septiembre. ¿Sí? Fernanda, vos que no habías visto esto ayer, ¿vas bien? Sí, profe. El resto, Lautaro, Abigail, Profe. Camila, Kevin, que no tienen audio, ¿vienen bien? Bien, recuerden que es el ejercicio, la alternativa 2, ¿sí? De un contrato de alquiler. ¿Qué pasa el 31 de octubre? Se produce un hecho. Ocurre el hecho generador. Exactamente, del contrato de alquiler. Entonces voy a tener alquileres a cobrar, ¿sí? Un activo que aumenta, a alquileres ganados. ¿Sí? Se genera el resultado por el hecho generador del alquiler de octubre. Y fíjense la consigna, ¿cuándo dice que lo paga? En noviembre. No, Lo paga el 2 de noviembre. Entonces, ¿el resultado cuándo se genera? ¿En qué periodo? ¿En octubre o en noviembre? no El octubre. criterio del devengado. El resultado en octubre. En octubre. Y si hubiéramos tomado el criterio del percibido, ¿cuándo sería? En noviembre. Noviembre. ¿Sí? Entonces, acá el 2 de noviembre, ¿sí? Genero la cobranza de octubre. ¿Y qué hago el 31 de noviembre? El 30 de noviembre, perdón. El hecho generador. Del alquiler, ¿sí? De noviembre. Chicos, ¿se Bien. entiende mejor? Y ahí, por ejemplo, si tendría que seguir, en diciembre recién cobraría lo de noviembre, una cosa así, que ¿no? Exactamente. ¿Hasta qué día tiene para pagar? Hasta el 5. Hasta el 5, porque acá dice, se deben ser cobrados hasta el día 5 del mes siguiente. ¿Qué pasa si, a ver, vamos a suponer, y solamente no es parte de la consigna esto, sino que vamos a suponer que lo paga el 6 de noviembre. El 6 de diciembre, perdón. ¿Bien así? Tengo un interés por mora. ¿Y tengo que devengar eso también o no? El Sí. interés por... No, profe. No, profe, no se deben. Ah, no. ¿Por qué no? Porque como se paga en noviembre no estaría atrasado. Claro. No, si está atrasado, fíjense, lo pago el 6 de diciembre y yo tenía hasta el plazo del 5 de diciembre Sí, se para tiene que pagarlo. Entonces sí serían un atraso de un día, un interés de un día. Yo tendría Ándale. un resultado positivo, claro. Entonces, el hecho generador sí se genera el día 5 cuando no se pagó ese interés ganado, ¿sí? Entonces dice, el hecho generador se produce el día 5 cuando no se pagó o no se cobró en término, ¿sí? Entonces, fíjense, tengan en cuenta también esto, ¿sí? Que este resultado positivo también genera un devengamiento. Bien, independientemente que no cobre esos 100. Capaz que el mismo 6 después los paga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si los paga el día 6? Son 12.000. ¿Sí? Voy a tener un aumento de 100 pesos en el banco y una disminución de intereses a cobrar de 100 pesos. ¿Sí?
Vieron que cuando lo sacamos un poquito es lo mismo, chicos, que el alquiler, pero estamos hablando ahora de un interés. El devengamiento funciona igual, ¿sí? Entonces, fíjense que hemos visto ejemplos del devengamiento con la entrega de bienes, ¿sí? El devengamiento con el alquiler negativo, es decir, pagado. Hemos visto con el alquiler recibido, hemos visto con la entrega de otro bien, con independencia de la fecha de la factura, y hemos visto también sueldos, ¿sí? Entonces, fíjense, el devengamiento puede determinarse para cualquier servicio, para cualquier entrega de bienes. ¿Sí? No se queden atados a que solamente es para alquileres. Fíjense y repasen ahora, que lo entienden mejor, ¿sí? El cuadrito que tienen en las preactivas, donde hablan también de contrato de seguro, de alquiler y de financiación, y cómo aparecen las cuentas dependiendo si está devengado o no y si está cobrado o no. ¿Estamos mejor? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, yo quería repasarles este trabajo práctico, por más que lo habíamos terminado ayer, ¿sí? Con la condición, chicos, de que para el ejercicio, el práctico 10 que viene, hagan las preactivas, ¿sí? Porque hemos destinado el tiempo para repasar este ejercicio, este práctico 9 de devengamiento, que a muchos le cuesta. Pero háganme la promesa de que van a hacer las preactivas para la próxima semana. Ya va a ser después del parcial. Sí. Bien, yo lo que voy a hacer en estos días, entre esta noche y mañana, ustedes van a tener los alumnos que están en condiciones de rendir el segundo parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que van a poder rendir el segundo parcial aquellos que hayan completado y aprobado los prácticos 5, 6, 7 y 8. ¿Bien? Hasta mañana, recién a la tarde, noche, una cosa así, recién va a subir, ya va a estar lista la lista de los que rinden, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Entre hoy y mañana ya van a tener el listado comunicado en el foro de los alumnos de esta comisión que están en condiciones de rendir el segundo parcial. ¿Alguna pregunta que le haya quedado de este trabajo práctico 9? No, profe, gracias. No, profe. Muchas gracias. ¿Entendió mejor? Sí. Devengamiento, con esas 3 palabras, ¿sí? Periodo, contabilización, ¿y qué más? Y resultado. Y resultado. Muy bien. ¿Sí? Entonces, no tienen, se entendió mucho mejor. Agustín, Profe, quería decir yo algo. tengo una duda. Sí, Agustín. Ayer ya estuve tratando de cargar el TP9 en la plataforma y en lo que es las tareas preactivas, cuando uno intenta hacerlo, le aparece como un cartelito rojo que dice que los anfitriones que han hecho las preguntas no las hicieron bien o algo así, entonces las tienen que editar y no podemos realizar el cuestionario de las tareas preactivas. Y hasta el día de hoy, sí, ese cartelito parece que no lo pudieron solucionar o algo así. Bueno, si tengo alguna actualización de las preactivas, de todas formas, quédate tranquilo que las preactivas no forman parte de la evaluación, ¿sí? No tienen nota. Ah, bueno. Así No, que yo decía a los quédense fines de tranquilos, poder entregar. igual está bueno que las resuelvan. Yo cuando tenga novedades de que ya estén disponibles y corregidas, les voy a dar aviso. Bueno, profe. No, pasa que uno las intenta hacer, pero la plataforma no nos deja hacer a nosotros los alumnos, porque aparece que los anfitriones que hicieron las preguntas o algo así, parece que las tienen que volver a editar o algo así. Entonces no nos dejan hacer Debe haber directamente el sido cuestionario. un caso excepcional porque, bueno, no habíamos tenido esa consideración anteriormente, pero bueno, gracias por el aviso. De todas formas, reitero,
no forman parte de la puntuación del trabajo práctico, ¿sí? Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. En los grupos preguntaban qué pasa si es que se olvidan o se saltan algún ejercicio del trabajo práctico y les queda como que no lo hicieron cuando ya se cerró. Y sí, quedan con el aplazo, ¿sí? Por eso es importante Porque sí que hay que subir todos los tienen un periodo prudente de tiempo para completarlo, tienen las clases de consulta, los foros, las clases prácticas. La verdad que lo único que tienen que hacer es copiar lo que ustedes ya vienen desarrollando en las clases prácticas. Sí, eso preguntaban en los grupos, porque a varios les pasó de que se saltaron un ejercicio del trabajo 8, creo que fue, y querían saber si es que ya estaban en condición de libre o igual podían rendir el parcial. Si les da el puntaje, ya quedarían en condiciones, si no, no. Ah, bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, respecto al parcial, chicos, tomé la sugerencia que me habían dicho respecto al tiempo, así que vamos a ver si escuchan el reclamo y vamos a ver si tienen un poco más de tiempo en este segundo parcial, ¿bien? Que era uno de los puntos que me habían pedido. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, por eso. ¿No sabes si es que nos van a dar la opción de volver atrás, o sea, el ejercicio anterior? No, no se puede volver atrás. La mayoría de las veces no se puede volver atrás. Profe, no se sabe si el tiempo va a seguir siendo de 1 hora, digo, por el tema de los ejercicios y las registraciones que habría que hacer. No, depende de cómo, de qué cantidad de ejercicio va a tener el parcial, va a depender el tiempo, pero normalmente sí rondan en 1 hora, un poco más, un poco menos. Bien, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los prácticos anteriores? De todas formas, si les parece bien, vamos a dejar abierto el foro para que si tienen algunas dudas, las respondamos bajo esa vía. ¿Les parece bien? Igual creo que los ejercicios, los prácticos 5, 6, 7 y 8 los tienen bastante aprendidos. No tenían dudas de eso. Creo que el 9, que es parte de la próxima evaluación, en la que por ahí cuesta un poco más, ¿verdad? Sí. Sí. Repasen, a ver, partida doble la tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿sí? La partida doble, ¿de dónde viene? De la ecuación patrimonial. A ver. Dinámica. ¿Cómo era? A ver si se las voy a intentar copiar. Teníamos el sector de la izquierda, que era el... Debe. Debe. ¿Sí? Debe. ¿Y qué movimientos tenía? Ahí la copió. Ay, Activo Activo inicial, inicial, aumentos de activo, aumento, activo de pasivo inicial, pasivo. Sí. Exactamente. Y los movimientos del haber, pasivo inicial, Pasivo Inicial, capital inicial, Activo, aumentos de activo, pasivo. Aumento del capital. aumenta. chicos, si ustedes saben esto, ¿sí? No hay forma que fallen. A partir de esto, ustedes ya saben dónde tienen que registrar. Y a partir de ahí, ¿qué tienen que utilizar? Las variaciones. Las Las cuentas. cuentas contables, ¿sí? Las Porque cuentas. las variaciones y los efectos en el patrimonio no salen de acá, de esta ecuación patrimonial. Entonces, lo único que tienen que determinar es qué cuenta utilizar y luego cuantificar el movimiento. Con eso ya tienen la registración en el libro diario. Hemos hecho recién también cómo mayorizar las cuentas que nos preguntaba Brenda y Lautaro, creo que quedó claro cómo a partir del libro diario mayorizar las cuentas. ¿Sí? Lo que tienen que tener bien en cuenta también es cuentas de movimiento, ¿sí? Que se utilizan ¿para qué? Para la Compra. adquisición de bienes, ¿sí? Que es para las compras.
Y luego tenemos que determinar bien el costo de mercadería vendida, que cómo se podía determinar. A través A de los través de la tres métodos. diferencia de inventario. Por Diferencia de diferencia de inventario inventario. o por los métodos determinados como PPP, WEBs y PEPs, ¿sí? Y bueno, chicos, creo que con eso estaría en condiciones de rendir el parcial. Profe, con respecto a para sacar el costo de mercadería con la diferencia de inventarios o los otros métodos, ¿hay alguno fijo o nos pueden pedir cualquiera? No, le pueden pedir cualquiera, ¿sí? Le pueden pedir que completen la ficha de stock para determinar el costo de mercadería vendida, ¿sí? O no le puede decir nada y lo pueden sacar por diferencia de stock, ¿sí? Ah, bien, gracias. El año pasado, por ejemplo, en el segundo parcial fue por diferencia de inventarios y en el recuperatorio fue con fichas de stock. Bueno, Claro, hay una porque pauta lleva que más se tiempo, puede evaluar de cualquiera de las modalidades. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo le quería hacer una consulta a los chicos que rindieron el año pasado, o sea, ¿qué método utilizaron para llevar más o menos todo el desarrollo, digamos? ¿Se imprimieron una hoja y llevaron así las cuentas o cómo fueron haciendo? ¿O por la computadora también? A ver si sus compañeros le ayudan a Fernanda. Eso es muy personal, Fernanda. Cada uno tiene la manera más práctica y con la que se siente más seguro. Si trabajar con la compu o con hoja y papel o con ya llevar un libro diario predeterminado en una hoja para que sea más fácil, ¿sí? Bueno, yo en mi caso... Que les sea más cómodo siempre y cuando teniendo en cuenta el criterio del tiempo, ¿verdad? Claro, por lo general, antes de la clase siempre tengo el libro diario hecho, porque es obvio que vamos a usar el libro diario, digamos. Claro, hay muchos que ya tienen el rayado hecho con las columnas de la fecha, de las variaciones patrimoniales, del efecto, el detalle y el debe y el haber, ¿sí? Pueden tener otra hoja por si hace falta que, para ir indicando algún mayor, para ver si necesitan sacar el saldo de alguna cuenta, ¿sí? Seguramente se utilizan cuenta en movimiento. ¿Qué mayor sí o sí van a tener que determinar? El mayor de la cuenta. Mercadería y compras, ¿sí? Y mercadería, porque la cuenta compras tiene que dar en cómo. Cancelada. Saldado. Muy bien, entonces ese puede ser un control. Pero bueno, como les digo, es muy personal y dependiendo de cómo se sientan seguros y teniendo en cuenta. Una recomendación, chicos, el asiento, vieron que tiene varias considerandos. La variación patrimonial, el efecto en el patrimonio neto, los montos del debe, del haber y las cuentas contables. El asiento tiene que estar, para que tenga validez, correcto íntegramente, ¿sí? Si tienen un error en cualquiera de los puntos que mencioné en el asiento, ya no tiene validez. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Otra cosa que le quería decir es el tema que a veces nos piden que completemos con guiones y otras veces con cero, y a veces lo toma bien con guiones y otras veces no, o a veces con un no se registra, entonces como que bastante mareadores. Bueno, hay una diferencia entre el no se registra y el guión, ¿sí? El guión es cuando, si les preguntan variación patrimonial y es activo que aumenta, entonces en el efecto en el patrimonio neto van a poner un guión, ¿sí? Pero, por ejemplo, si le dan un documento comercial presupuesto de unas sillas a 20.000 pesos, ¿qué creen que van a tener que indicar? Que no se registra. No se registra. Muy bien, porque ese documento comercial... En el parcial anterior hubo un problema con eso, profe, porque estaba la opción de poner no se registra, pero no lo tomaban como válido, había que poner guiones. Bueno, igual de todas formas voy a tomar su sugerencia y lo voy a plasmar para que lean bien los enunciados, porque también
capaz que en el enunciado se determina cuál es la respuesta que tienen que tomar como válida, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Chicos, estudien, es lo único que les digo, y bueno, no mucho más. Les paso entre hoy y mañana el listado de aquellos que están en condiciones de rendir, que espero que sean todos, ¿sí? Porque la mayoría estuvieron viniendo todas las clases. Le agradezco la proactividad y nos vemos el lunes que viene, post parcial. Profe, disculpe una última pregunta. ¿El tema del examen de promoción va a ser por Zoom o solo por plataforma? Por los dos, seguramente por los dos lados. Ah, bien, muchas gracias, profe. Bueno, hasta la próxima semana.